estamos bien bendecidos hoy porque voy a permitirle al hermano, voy a pedirle que por favor pase, aquí le van a dar el micrófono. Pasa, Juan, y ya nos compartes la palabra. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Me da gusto poderles saludar nuevamente. Se me hace que fue la semana pasada el día que estuvimos aquí. Y bueno, gracias por la invitación que nos hizo nuevamente el hermano Pastor Elí. Y el tener esta oportunidad de poderles saludar y poderles compartir de la palabra del Señor, hermanos. Hoy quiero compartirles un versículo de Eclesiastés capítulo 11, versículo 1, de este libro que escribió Salomón, y que le voy a hacer la invitación de que leamos todos juntos, aunque seguramente ya usted lo conoce, lo ha escuchado incluso ser predicado. Pero bueno, yo quiero compartirles de una manera muy sencilla lo que hemos encontrado en este versículo, y que creo que es una palabra que nos puede ser de bendición para todos, y Dios puede hablarnos a algunos de los que estamos aquí o a todos de alguna forma para llevárnoslos guardado ahí en nuestro corazón. Es Eclesiastés capítulo 11, verso 1. Si usted me acompaña para leerlo, nos ponemos de pie y enseguida oramos. Y este versículo dice así, es una indicación del escritor, una invitación o una exhortación, se podría decir, está en forma imperativa. Dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Ore conmigo, pidiendo que sea el Señor el que nos hable en esta mañana. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor, invirtiendo este tiempo, Padre, para lo que es mejor para nuestra vida. Te damos gracias porque nos permite, Señor, tener estas fuerzas, la disposición, los recursos, todo lo que tú pusiste como medios para estar aquí. Y agradecemos, Señor, que el hecho de poderte adorar, de poderte glorificar, de poder estar, Señor, invirtiendo un tiempo valioso, Padre, para la honra tuya, para la gloria tuya, pero también para la edificación y el crecimiento de cada uno de los que estamos aquí. Te queremos pedir, Señor, que seas tú ayudándonos para poder meditar tu palabra, para poder exponerla. Sea tu gracia, sea tu sabiduría y sea la guianza de tu Espíritu Santo para podernos discernir, Señor, la verdad de tu palabra, que nos pueda hacer crecer en el conocimiento de ella, pero además de ello, en el conocimiento de tu voluntad para con nosotros. En lo que tú quieres, Señor, poner en nuestro corazón, para poner atención, para Señor, darle la importancia de vida, Señor, porque todo lo que viene de ti es para bien, es necesario, es imperante para nosotros atenderlo. Y te rogamos que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, permitiéndonos, Señor, alcanzar este propósito de ser bendecidos por medio de tu palabra en esta mañana. Te lo agradecemos, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tomen su lugar, hermanos, gracias. Usted sabe que Salomón fue autor de algunos de los libros muy conocidos de las Sagradas Escrituras, y sabemos, para empezar, que fue un rey que Dios le dio sabiduría sin igual. La Escritura dice que ni hubo antes ni habría otro como él en cuanto a la sabiduría, porque fue una sabiduría muy especial que Dios con que Dios le dotó. Y él escribió este libro, que es el libro de Eclesiastés. También escribió, usted sabe, el libro de Proverbios, el de Cantar de los Cantares, con temáticas muy diferentes. Y yo siempre he dicho que este libro es un libro muy valioso, porque además de tener muchas reflexiones como la que hoy vamos a considerar, que es un versículo muy breve, es un libro que nos da una perspectiva muy especial, porque bueno, se sabe que este libro Salomón lo escribió en una etapa muy especial de su vida, muy peculiar de su vida. Usted sabe que Salomón llegó a fallarle a Dios
llegó a adorar a dioses falsos cuando era una persona ya grande de edad. Aparte de que hace ciertas cosas que le van a hacer tropiezo después, como amar muchas mujeres, 1000 mujeres, tener muchas esposas extranjeras, cosa que Dios había prohibido en su palabra. Sí, muchas de esas mujeres, algunas de esas mujeres lo llevaron a que en su senectud él adorase los dioses de sus esposas, mujeres extranjeras, adoradoras de dioses paganos. Y Salomón en esa etapa de su vida no solamente adora a esos dioses, se postra ante ellos, un hombre tan sabio, un hombre tan ilustre, se inclina ante esos dioses y no solamente, sino que le construye templos para que sus esposas le adoren. Entonces, a raíz de ahí, no nos cuenta la palabra de Dios cuál es la vida de Salomón, pero hermanos, sabemos que entonces él se aparta del Señor, su vida seguramente fue distinta, su forma de ver la vida, su postura delante de Dios, y se cree, hermanos, que este libro de Eclesiastés lo escribió Salomón, quizás durante la etapa donde él se aparta de Dios, sin llegar a perder la sabiduría que tenía. Sin embargo, dejó de tener lo más esencial, que era Dios en su vida, y entonces su vida se vuelve como una perspectiva algo pesimista, porque ese es más o menos el tenor de este libro, ¿sí? Habla de muchas cosas sabias, de muchas reflexiones acertadas, pero si se da cuenta desde que empieza, él va diciendo repetidamente que él lo probó todo, que él lo quiso todo, que el nada le detuvo a saciar lo que él deseaba, y llegaba a decir que ante todo eso decía que todo era vanidad. Expresión que repite varias veces, donde dice vanidad de vanidades, todo es. Por demás es que el hombre haga esto otro, se levante, trabaje. Y no son reflexiones que estén erradas, sino que simplemente se cree que cuando Salomón dice todo esto es porque él estaba careciendo de lo más importante, que era a Dios en su vida, y en esa vida de obediencia y de caminar con ese Dios que conoció. Y cuando no lo tiene, cuando no está disfrutando y teniendo eso que lo llena, que es Dios, entonces para él todas las cosas son vanidad. Y por eso al final del libro llega con esa conclusión a la que llega, dice, y el final de todo el discurso es este, ¿cuál? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Amén. A esa conclusión llega. Así que cuando usted lea el libro de Eclesiastés, léalo desde esa perspectiva. Porque quizás usted al leerlo podría decir, no, bueno, pues Salomón dice que por demás es que el hombre se levante temprano y trabaje y derroche sus fuerzas, y al final va a morir y va a ir a donde van todos. Bueno, es que él lo está viendo desde esa postura cuando no se tiene a Dios. Pero cuando se tiene a Dios cambia todo, ¿no? Todo es diferente. Entonces, pero yo decía, pero no por eso se le resta la sabiduría, la importancia. Y aquí encontramos un versículo que es ejemplo de lo valioso que es este libro. Para terminar, si usted quiere ver una postura de la vida de una persona que está algo alejada de Dios, usted puede leer este libro. En ese sentido también es valioso. Pero bueno, aquí en este versículo dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Es un versículo muy breve, es una reflexión muy breve, que cuando nosotros la leemos de primera mano podríamos decir, bueno, ¿qué estaba queriendo decir Salomón? Porque definitivamente de partida entendemos que no está hablando en una forma literal. No está tratando de decirnos que nosotros tomemos nuestro pan y que lo arrojemos a cualquier lugar donde sea agua, porque después de muchos días lo vamos a volver a encontrar y agarrar. Sabemos que eso no es algo lógico, no es algo que se da en la realidad.
Entonces, de partida no está hablando en forma literal, está hablando en forma metafórica. Está queriendo ilustrar de esto algo que seguramente es más importante, ¿sí? Ahora, sin embargo, cuando tratamos de entender más allá de lo que él habló solamente, sino lo que quiso decir, nos encontramos de que tenemos ciertas dificultades. ¿Por qué? Porque él simplemente lo dice y no hay mucho después que explique sobre esto. Entonces, ¿qué quiso decir Salomón con echa tu pan sobre las aguas? Porque van a pasar días y eso que tú echaste, eso tú lo vas a volver a retomar. ¿Qué quiso decir? Yo quiero hablarte de lo que podríamos encontrar al estar buscando lo que podría ser la interpretación de este versículo. Y quiero decirte que al buscar encontré 3 posibles interpretaciones de este versículo. 3 posibles interpretaciones, que de eso se va a tratar hoy este mensaje. Y una de ellas encuentra más bien que Salomón estaba hablando acerca de ser trabajador, de ser industrioso, una de ellas. Otra interpretación encuentra que más que eso está tratando de hablar acerca de ser emprendedores, personas que nos aventemos a hacer cosas con fe, ¿sí? Y hay otra interpretación que tiende a encontrar aquí que está hablando más bien del dar, o sea, de la generosidad. Y hoy quiero hablarte de eso, ¿sí? Ya tú al final vas a decidir con cuál de estas posibles interpretaciones te quedarías más. Pero bueno, la primera interpretación, para quienes ven que aquí está hablando de trabajo, de ser industriosos, de ser productivos, de ocupar nuestra vida en cosas que sean de provecho, entienden que quizás Salomón estaba hablando sobre ese acto de sembrar en lugares inundados. Se cree que cuando está hablando del pan, está hablando del trigo, que es de donde se obtiene el pan. Y se cree que está hablando de las aguas como si fueran esos lugares empantanados, si se le puede llamar así, donde se siembra, donde se hacen ciertos cultivos, como por ejemplo el del arroz. Hay un versículo en Isaías que se toma como posible respaldo de esto, que dice: bienaventurados vosotros los que siembran cerca de las aguas. Y algunos creen ver que se está refiriendo a eso, como lo hacen los chinos, ¿no? Que siembran el arroz en lugares inundados. Quienes creen que esto se refiere a este versículo dicen: entonces Salomón está hablando de que nosotros actuemos y trabajemos, que seamos personas productivas, que seamos personas que nos ocupemos en sembrar, que en este caso sería cualquier trabajo que podamos hacer. ¿Por qué? Y la enseñanza es que después de un tiempo nosotros vamos a ver el fruto de nuestro trabajo. Ahora, esa es una interpretación, ¿sí? Si esta interpretación fuese correcta, podríamos decir que en otras partes de la Biblia nos enseña este principio, que es el principio de ser, ¿cómo se le podría llamar? Trabajador, hacendoso. El hermano Elí me estaba platicando ahorita de entrada algo que me enseñó Elí, porque lo habíamos platicado con Pedro, pero me confirma algo que es muy importante. Y él decía que en lo que ha sido esta obra, esta construcción, ha habido un principio que han aplicado, y este principio es que las manos de los mismos hermanos, que el sudor de los mismos hermanos sea el que sea invertido para producir todo esto. Y esto, hermanos, yo lo había escuchado y lo habíamos platicado, pero me quedó más claro ahora cuando lo escucho y veo realmente el fruto de algo que se ha hecho y ha dado resultado para la gloria de Dios. Dios nos enseña que debemos de ser
trabajadores. Dios nos enseña que una manifestación del carácter de una persona que es valiosa se refleja en ser productivo. Y cuando estamos hablando de ser productivo, estamos hablando de que no solamente es asunto de generar dinero, sino de ser personas que podamos hacer cosas que ayuden, que beneficien, que aporten, que edifiquen a muchos otros. Porque yo no sé cuántos han trabajado aquí. ¿Cuántos han derramado sudor ante el sol de Tierra Blanca, que tiene fama de ser bien abrasador? Pero el sudor, el esfuerzo, el trabajo ha sido de bendición para muchos. Lo está haciendo y lo seguirá siendo sin que nosotros lleguemos a alcanzar hasta dónde va a trascender algo que parece que no es nada, Eli, pero que realmente es el todo, o sea, el darle a Dios de lo que nosotros tenemos. Y en este caso, tu trabajo, hermano, tu esfuerzo en tu casa, en tu familia, en la escuela, donde Dios te ha puesto para ser plantado. Una enseñanza es que nosotros tenemos que ser productivos. Dice la Biblia que el trabajador, el labrador, para poder obtener su fruto, ¿qué debe de hacer? Debe trabajar primero. ¿Sí? Y versículos como este encontramos en la palabra del Señor. La Biblia dice: la mano negligente empobrece, mas la mano del diligente enriquece. ¿Sí? Proverbios 12:24: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será la que pague el tributo, o sea, los que van a señorear. Proverbios 21:5: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, o sea, improvisa, dice, de cierto va a la pobreza. ¿Sí? La diligencia es algo que le da el sello a la persona de que ha entendido para quién hace las cosas. ¿Sí me explico? La diligencia. Entendamos qué es diligencia. Ser esmerado, ser puntual, ser cuidadoso, ser presto para cuando se tiene que hacer, se hace. ¿Sí? Todo lo que es el dedicarle el mayor esfuerzo y esmero a lo que se está haciendo, eso es diligente. Y dice la Escritura que el que es diligente va a señorear, el que es diligente tenderá a la abundancia, el que es diligente va a ser enriquecido. ¿Sí? Y la diligencia, hermanos, tiene que ver con lo que es el carácter tuyo. ¿Por qué? Porque ¿cómo debemos hacer las cosas? ¿Como para quién? Yo creí que iba a decir como para el pastor Elí. No para agradar al ojo humano, sino haciendo las cosas como para el Señor. Y a veces se nos olvida que el Señor es el que merece las mejores cosas. Y aunque no lo vemos que está ahí como si fuera un patrón que está mirando a ver si cumples las horas, si lo haces a la manera que te lo pidieron, aunque no lo vemos, tenemos que entender, ¿sí?, que ahí está, hermano. Y lo más hermoso de todo esto es que sin decirlo el Señor, o sí lo dice, es que esto nos lleva a que finalmente a honrar a Dios, pero finalmente también a ser nosotros beneficiados de ello. Porque sin darnos cuenta, el fruto que va a haber de eso que hacemos con esmero es la bendición de Dios, la prosperidad del Señor. El apóstol Pablo decía que él les enseñaba a sus feligreses a cómo trabajar con sus propias manos. Ciertamente él vivía en del 100% en el ministerio, y él sabía a qué iglesias les pedía su ayuda para poder
emprender y crecer en lo que es la obra. Pero cuando llegaba a un lugar y empezaba a predicar, dice que él se buscaba cómo empezar a ganarse el pan con sus propias manos. Sabía el oficio de hacer tiendas de campaña, sabía curtir la piel, seguramente sabía trazar las tiendas, sabía coser las tiendas. Y él en Tesalonicenses, que se piensa que fue una iglesia que como que no habían entendido esto que estamos hablando de ser industriosos, de ser trabajadores, varias veces les tocó el punto y les dijo: he escuchado por ahí que hay algunos que andan comiéndose desordenadamente, comiéndose el pan o comiendo de su pan de balde, ¿sí? Dice, a esos tales señálenlos, porque yo les he enseñado con mis propias manos cómo se debe trabajar. ¿Sí? Y esto, hermanos, si esto fuera lo que Salomón quiso decir, si esta interpretación fuera lo que Salomón quiso decir, pues está respaldada en otra parte de las Escrituras. Y te dice, entonces nos diría la palabra: trabaja, esfuérzate, ¿sí? Invierte tus fuerzas, invierte tu tiempo. ¿Por qué? Porque vas a tener el fruto de ello, ¿sí? No pienses que estás haciendo algo que no te va a redituar algo. ¿Por qué? Porque dice, tú lo estás como haciendo, como si estuvieras tirando al agua un pan que se va a deshacer. Porque podría ser que nosotros estamos o trabajamos pensando así: yo trabajo porque tengo que trabajar y no aspiro a nada. Pero dice la Escritura que tu pan, tu esfuerzo, tu sudor, tu dinero, tu inversión, dice, lo vas a recuperar, lo vas a ver. Esa es una interpretación. La segunda interpretación que algunos piensan ver aquí es que está Salomón tratando de hablar de no solo ser trabajadores, sino de ser personas emprendedoras, arriesgadas, ¿sí? ¿Y cómo es que lo entienden? Piensan que cuando Salomón estaba hablando del pan que se echa a las aguas, está hablando más bien de aquellos mercaderes que tenían sus mercancías, sus granos, y que tenían que enviarlas en embarcaciones en las aguas a otros puertos para traficar, para negociar. Y entonces entienden que aquí Salomón estaba diciendo: arriésgate, envía tus mercancías, tus granos, envíalos a las aguas en los barcos. ¿Por qué? Porque al paso del tiempo tú vas a recuperar lo que hagas, lo que inviertas, el fruto de tu trabajo. Y miren, en esta interpretación hay varios, es más que la primera, quienes piensan que es así la interpretación correcta. Y yo no sé si están unas citas ahí, que te quiero mostrar cómo lo han parafraseado en varias versiones. Hay versiones de la Biblia que donde estamos leyendo, echa tu pan sobre las aguas, no lo escribieron así, sino que lo entienden de esta manera. Y este versículo, algunos lo han interpretado así. Escuche, ¿qué tan diferente es? ¿Cómo lo han parafraseado? Dice: manda tu grano por el mar, que al cabo de mucho tiempo lo encontrarás. Esta versión es la versión Jerusalén, ¿sí? Manda tu grano por el mar, que al cabo de mucho tiempo lo encontrarás. Hay otra versión que se llama Nueva Biblia Española. Dice: aunque envíes tu grano por la superficie del mar, al cabo del tiempo lo recobrarás, ¿sí? Y me encontré por ahí una versión que se llama Santa Biblia de Martín N, no me acuerdo, la N. Dice: lanza tu fortuna al agua, porque mucho tiempo después la volverás a encontrar. Qué diferente la parafrasearon. Y bueno,
¿Por qué lo han puesto así? Porque entienden que está hablando entonces Salomón de decir, atrévete a emprender cosas, aunque esté en riesgo lo que vas a poner ahí. Así como los mercaderes enviaban sus mercancías y había el riesgo de que una tormenta o cualquier cosa les causara la ruina, la pérdida de ello. Se sabe que muchas veces mandaban sus mercancías en diferentes embarcaciones como una estrategia para asegurarse ante cualquier mal, ante cualquier imprevisto. Pero así como ellos se arriesgaban a hacerlo, tal parece que algunos dicen, eso es lo que está hablando Salomón. Y te está diciendo, atrévete a hacer lo que no te has atrevido a hacer. Emprende lo que no te has atrevido a emprender. ¿Sí? Pon sobre a correr lo que tú tienes que hacer y no tengas miedo. Porque tú lo que hagas al paso del tiempo, tú lo vas a poder recuperar. Y entonces estaría hablando de ser personas que tengamos fe en lo que hacemos, hermanos. Fe en lo que hacemos. ¿Sí? Porque muchas veces el miedo paraliza, ¿sí o no? Yo les cuento a los hermanos que una etapa de mi vida yo trabajé en una empresa, una industria donde se producía en serie. Le trabajaba a TAMSA y teníamos que producir ciertas en máquinas grandes para tuberías. Y mire, hermano, yo creo que es parte de mi carácter. Cuando la máquina empezaba a fallar, yo me empezaba a tontar. Y me empezaba a aturdir. En vez de encontrar las soluciones rápidas, yo me empezaba a aturdir. ¿Por qué? Porque tenía que actuar rápido, porque si no me echaban a perder un montón de piezas. Y no eran piececitas, eran piezas que valían mucho. Y entonces lo que yo aprendí en esos momentos es que yo me paralizaba por el miedo. Y el miedo nos detiene, nos paraliza. No nos deja pensar como podríamos hacerlo. Y a veces nosotros nos quedamos en un sitio haciendo lo mismo de siempre, cuando pueden pasar por nuestra mente y muchas veces vienen de ahí arriba. Dar un paso más adelante. Crecer en algo que puede ser algo que está allí, pero porque no nos queremos arriesgar, porque tenemos miedo a lograrlo. Puede ser un negocio, puede ser cualquier otra cosa, puede ser incluso en el ministerio. Mire, mi esposa no se atrevía. ¿Sí? Ahora pregúntele si se ha arrepentido. No, mejor no le pregunte. Yo sé que no, porque uno de mis pastores me decía, Juanito, lo más satisfactorio que puedes encontrar es servirle a Dios. Y yo lo escuchaba, yo era miembro todavía de él. Y ahora puedo decir, hermanos, que me doy cuenta que así es, porque cuando yo no le puedo servir a Dios, como por ejemplo cuando nos ataron las manos al principio de la pandemia, sí, nos ataron y nos quitaron muchas cosas y tuvimos que ir pensando qué hacer. En esos primeros días yo me sentía que me faltaba la vida. El no poder visitar como lo hacíamos antes, el no poder ir a orar por los enfermos como lo hacíamos antes, ¿sí? El no poder recibir a los hermanos en la iglesia como lo hacíamos antes. Eso me faltaba algo. Es una satisfacción muy grande. Pero volviendo al punto, yo no sé, a lo mejor en esta ocasión, en esta mañana, Dios puede estar hablando a uno, a dos o a tres. Quizás no sea el mensaje para todos en este punto, pero es muy posible que el Señor en esta mañana a algunos de ustedes les pueda decir, atrévete a hacer lo que has tenido en tu mente y en tu corazón y sé emprendedor, echa tu pan sobre las aguas, arriésgate, ¿sí? ¿Qué tanto habrá pensado el hermano Eli para empezar a hacer todo esto? ¿Qué tanto habrá pensado? Si sí, si no,
¿sí? Pero el fruto ya lo están viendo, para la gloria de Dios. La palabra de Dios nos habla, hermanos, de que nosotros tenemos que tener fe. Porque si tenemos a Dios de nuestro lado, mire, tenemos una grandísima ventaja que la gente que no conoce a Dios, y a veces ellos son más aventados que nosotros. Porque sí, porque se cumple lo que el Señor dijo, porque los hijos de las tinieblas muchas veces son más sagaces que los hijos de la luz, y logran todo en base a su atrevimiento, a su esfuerzo, a su intrepidez. Y nosotros tenemos un Dios dueño de todo, bueno, grande, y que Él puede ayudarnos en todas las cosas. El hermano Pedro, hermanos, Dios le ha bendecido mucho. Gracias a Dios. Discúlpame que lo diga, hermano Pedro. Con el hermano Pedro sucedió lo mismo que con el hermano Elí. Fuimos de la camada de jóvenes y nos dejamos de ver. Bueno, sabíamos dónde estaba. Yo sabía que Elí estaba en su librería a veces. Yo sabía que él tenía su negocio y nos dejamos de ver muchos años. Íbamos a la misma iglesia incluso. Éramos de la sociedad de jóvenes. Y cuando yo sabía de Pedro, pero cuando me encuentro con él, platico con él, la verdad ya ahí me di cuenta de la magnitud de cómo Dios le fue bendiciendo. Y aquí pasó algo parecido a lo que el hermano Elí me contó también. Porque el hermano Elí me contó que lo que sucedió cuando adquirieron el inmueble donde está la librería, lo adquirió cuando tenía mucho dinero, ¿verdad, Elí? Cuando estaba en una deuda. Y también le decía, hermano, pero hermano Pedro, ¿con cuánto empezaste tu primer negocio, tu primera carnicería? ¿Con cuántos miles? Y la respuesta, ¿sabe cuál fue? La empecé endeudado. Pero hay algo que mueve montañas y se llama fe. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. Que camina donde parece que no hay donde pisar, donde se acaban los recursos, donde se acaba la lógica, donde se acaban las posibilidades, donde empieza a ejercerse esas palabras que se dicen, pero ahora tienen que ser encarnadas en nosotros, de creer que Dios puede hacer lo imposible. Y que de donde sea lo que sea necesario, Dios lo va a hacer venir para poder hacer lo que en sus propósitos está. Porque aquí entra en juego mucho el propósito de Dios. Y uno de ellos es bendecirnos, ayudarnos, siempre y cuando vivamos en la obediencia a su palabra. Quizás alguno de ustedes, Dios quizás le trajo en esta mañana para escuchar decir que tú puedes emprenderlo. Mire, hermano, nosotros estábamos congregándonos en un lugar, ¿qué será? ¿Así de ancho? Así de ancho, un cuarto del Instituto Bíblico. Y yo creo que ni así de largo, hermanos. Yo creo que como de ahí a aquí. Y ahí estábamos. Nos salimos al patio donde nos prestaron y ahí estábamos más cómodos. Pero cuando iba a llover, ya se imagina que teníamos todo listo y yo siempre estaba viendo el clima. Va a ser norte, va a ser lluvia. ¿Por qué? Porque había que mover sillas, había que mover aparatos, había que correr. Hasta que un hermano pastor que ya falleció, que es el hermano José Luis Salgado, yo le platiqué, ¿sabe qué, hermano? Ya no cabemos. ¿Sí? Y a veces necesitamos escuchar a otros para que Dios nos abra la perspectiva. Ya no cabemos, hermano. Y le digo, estoy pensando, a ver, ya empezar a buscar para salir. Y me dijo, hermano, búsquelo y sálgase. Él era el director de ahí, el que me daba permiso. Sálgase y aviéntese. Y me dijo esto: si no llegas a encontrar lugar o no te va como lo planeaste, te regresas. ¿Y qué pierdes? Eso fue lo que me hizo
reflexionar más. ¿Y sabe qué? Empecé a buscar dónde rentar. Fui a salones, fui a lugares, y cuando yo di esa intención de crecer, estar más cómodos, surgió la puerta que Dios tenía preparada. Y resulta que en un terreno donde mi suegra había vivido, me dijo, pues ¿por qué no hacen la iglesia aquí? Gloria a Dios. Construyan, el terreno estaba baldío. Y bueno, hermanos, para no contarles más, finalmente, esa pauta que me hizo pensar que era posible llegar más allá, fue la que hizo que Dios abriera la puerta. Y yo puedo pensar que si yo me hubiese quedado ahí pensando, ahí estuviéramos. Pero gracias a Dios salimos y ya estamos en un lugar propio, que pudimos comprar, que pudimos construir. Y yo digo, y estamos provisionalmente, porque yo creo que donde vamos a estar es un lugar más grande. Gloria a Dios. Pero tenemos que creer y tenemos que actuar y ser emprendedores. ¿Sí sabe qué dice Salomón de la mujer virtuosa? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Sí sabe. Dice muchas cosas, pero ¿sabe que dice que era una mujer emprendedora? Dice, ve la heredad y la compra y trabaja con sus manos. ¿Sí? Hace tapices con sus manos también. Busca su pan de lejos. Si Dios es por nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Les dejo esa interpretación. Esa es una posible interpretación. Es una posible interpretación. A final de cuentas solamente leemos lo que dijo Salomón: echa tu pan sobre las aguas, y nosotros tratamos de interpretar. Si esa interpretación es correcta, entonces Dios nos está diciendo: atrévete a ser emprendedor, porque vas a ver el fruto de tu trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la tercera posible interpretación. Algunos han llegado a pensar que aquí Salomón está hablando de generosidad, de dar, de compartir, de desprenderse de cosas nuestras, y entienden que cuando está hablando de pan, está refiriéndose a las cosas vitales, las cosas importantes de nuestra vida. Como por ejemplo, cuando el Señor Jesús habló y dijo en la oración del conocido como Padre Nuestro, dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no estaba hablando del pan, estaba hablando de las necesidades nuestras, pedírselas a Dios. Aquí algunos entienden que cuando está hablando de echar el pan, está hablando de cosas que suplen necesidades. Representa lo vital, representa lo que sacia. Y como que nos está diciendo: comparte eso que es valioso, eso que sacia, eso que satisface. Pueden ser muchas cosas. Puede ser tu tiempo, puede ser tu esfuerzo, puede ser tu talento, puede ser lo que produce en tus manos, puede ser oración, puede ser dinero, bienes, puede ser muchas cosas. Y entenderíamos que Salomón está diciendo: compártelo, dalo, ¿sí? Y aunque pareciera que cuando te desprendes de ello, estás deshaciéndote de algo que ya no lo vas a tener, como si echaras un pan sobre las aguas. ¿Y qué le va a pasar al pan, hermano? Se va a desmoronar. Como que está diciendo: hazlo, comparte tu pan con el necesitado, con el que está apremiante en su vida, dalo. Y aunque pareciera que lo estás echando al agua y que se va a perder, la promesa que encontramos aquí es que te está diciendo: pero no lo vas a perder, porque después de algunos días tú lo vas a volver a recuperar. Y en otras palabras, lo que la palabra del Señor enseña en otras partes, que cuando nosotros damos, ¿qué sucede? Recibimos. Como dice la Escritura: porque más bienaventurado es dar. Y el Señor Jesús dijo: dad y se os dará. ¿Sí? Como una medida
Primeramente dice, buena, remecida y apretada en vuestro regazo. Ustedes saben qué es el regazo, la falda en la que se doblaba y se echaba el grano. Y el Señor dice una medida bien acomodada, bien apretada y rebosante además en su regazo. Está hablando de ese principio. Está hablando de que cuando nosotros damos, y sobre todo al necesitado, habrá una bendición de parte de Dios que está en su palabra, que se va a cumplir en nosotros, y es que Él nos va a retribuir. La Escritura dice, ahora voy a decirles mi opinión. Yo creo que esta tercera interpretación, creo que es la que tiene más peso, que es la que tiene más peso bíblico. ¿Por qué? Porque el versículo que sigue, el versículo 2 de ese capítulo 11, porque primeramente dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y el versículo 11 del 2, dice, dale de comer al hambriento, dice, dale a 7 y da a 8, ¿sí? Porque no sabes el mal que viene adelante. Y ese versículo 2 está hablando del dar. Entonces tal parece, hermanos, que este es el sentido, o esto es lo que tenía en mente Salomón cuando está hablando. Ahora, para ir terminando, si es esta la idea, entonces es algo que está en la Biblia, escrito en muchas maneras y en muchas partes. ¿Cómo es nuestro Dios al dar, hermanos? ¿Cómo es? Generoso, vasto. Y si usted se da cuenta, los atributos de Dios, claro, tiene atributos que no son personales, como es infinito, como es eterno, pero y atributos del carácter de Dios, si se da cuenta, en la palabra de Dios nos habla de que Dios espera que sean también atributos nuestros. Dios es justo, espera que seamos justos. Dios es santo, espera que seamos santos. Dios es misericordioso, espera que seamos misericordiosos. Dios es generoso, espera que nosotros seamos generosos. Y esto está escrito en la Biblia de muchas formas. Mire, este mismo versículo el versículo 1, alguien lo escribió en una versión así: dale de comer al hambriento y un día serás recompensado. Así lo parafrasearon este versículo, ¿sí? Palabra de Dios para todos. Otro versículo dice: a donde quiera que vayas, haz el bien, que después de un tiempo el bien que hagas te será devuelto. El versículo de abajo dice: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que compartir de lo que Dios nos da, de lo recibido de su mano, es un acto que honra a Dios? Sí lo sabe usted, porque lo dice Salomón, ¿sí? El que da al pobre, ese es otro, Eli, ese es otro. El que dice que el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que le da, dice, lo honra, ¿sí? Y la otra cita que decía: el que presta al pobre, el que da al pobre, el que alarga su mano al pobre, dice, presta a Jehová. Proverbios 29, me voy a poner los lentes, hermanos, perdón. Proverbios 19, 17. Proverbios 13, 20 dice: alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. El versículo 10, capítulo 19, 17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, ¿qué dice, hermanos? ¿Me lo puede decir fuerte? El bien que ha hecho se le volverá a pagar.
Esto es tremendo. Lo que está diciendo es tremendo. El que presta al pobre, dice, el que da al pobre, dice que no tan solo honra al hacedor, a Dios, sino que el que da al pobre presta a Jehová. ¿Sí? Ahora, lo que se presta, se regresa. ¿O no, hermanos? Así es, así es. Aunque en la práctica suele suceder que a veces se presta y ya no se paga. Pero la Biblia nos dice que no debamos a nadie nada, sino el amaros unos a otros, dice en un versículo, una epístola a Pablo. Si dice que nosotros cuando le damos a un necesitado, a un pobre, lo que sea, estamos prestándole a Dios, entendemos que Dios no se queda con nada. Y Dios aquí lo está diciendo, y el bien que hayas hecho, se te será dado. Pero ¿quién te lo va a regresar? El pobre, el menesteroso. No, te lo va a regresar el Señor. Ahora, pero cuando Dios regresa las cosas, no es como nosotros, porque Él es un Dios generoso. Y lo que te regrese, te lo va a regresar con creces. Porque Dios tiene un sello, o Dios tiene una firma, ¿sí? Y esa firma en las cosas que Dios hace o en las cosas que Dios da, esa firma y ese sello se llama hasta que sobreabunde. No da lo suficiente, no da lo necesario, sino que da aún más de ello, porque ese es su sello, porque es generoso. Y lo que está diciendo entonces Salomón, nos está diciendo: demos, compartamos, desprendámonos de eso que pareciera que se va a perder, que eso que parece que se va a disolver en el agua y no va a regresar. No, te está diciendo el Señor, tú lo vas a dar, pero Dios te lo va a regresar. Al paso de los días tú lo vas a poder ver. Y si esto es verdad, yo lo creo. Si esto es verdad, entonces, hermanos, yo creo que si aquí encontramos algo clave, ¿sí? Y es que si tú quieres ser bendecido materialmente, y no estoy hablando de la doctrina de la prosperidad, que se sesga de la verdad, de una verdad que es en la Biblia muy sencilla. Cuando tú eres obediente, cuando tú amas a Dios, cuando tú vives conforme a la palabra y tú haces que una de las cosas es dar, entonces la bendición de Dios va a ser en múltiples formas y te va a prosperar. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces, hermanos, nos conviene ser generosos. Pero no debemos ser generosos por conveniencia. Pero nos conviene. Oiga, si yo le presto a Pedro 100,000 pesos y él me dice, te los voy a regresar con creces, te digo, si quieres 200, si los tuviera te los doy. Pero si es a Dios al que le voy a prestar, nos convendría ser generosos. A nosotros nos conviene ser fieles a Dios, pero no debemos ser fieles a Dios ni ser generosos por conveniencia, sino por amor y por gratitud a un Dios que nos los ha dado, todo, hermano. Así que de estas tres posibles interpretaciones, que una sería ser trabajadores, que otra sería ser emprendedores y otra sería ser generosos, ¿con cuál te quedas tú? Amén. ¿Por qué? Porque las tres están respaldadas con la palabra de Dios. Dios espera que seamos personas de ese tipo. Y una persona de este tipo no va a padecer pobreza. Pasará cierto tiempo por cierta necesidad. Mire, hermano, hubo una etapa en nuestra vida, mi esposa y yo, mis hijos todavía no nacían, donde pasamos un tiempo así de estrechez. Yo no tenía todavía los trabajos que Dios me regaló después.
el Señor me bendijo entrando al magisterio con 2 plazas, hermanos, que me vinieron de arriba. Yo ni las pedí, ni las busqué, ni le rogué a nadie. Dios me trajo una y luego me trajo otra. Pero antes de eso, antes de que llegara esa bendición, Dios nos probó. Y no tenía yo trabajo. Mi esposa le hacía todo lo que podía. Chofer de niños, vendía pollo, todo lo que podía. Pero nuestra necesidad era al grado de que para poder cenar teníamos a 2 niñas, sobrinas de mi esposa, sí, sobrinas creo, y una no era sobrina, las teníamos ahí cuidando. Comprábamos solamente 1 litro de leche para los 4 y teníamos que ir a la tienda donde sabíamos que valían las conchas un poquito más baratas que las demás para que nos alcanzara. Pero cuando estaba en esa situación, yo me gozaba en el Señor, porque sabía que ese no es el tipo de vida que Dios quiere de sus hijos, pero sí nos mete por ahí para forma de un proceso para probar nuestra fe. Y cuando pasábamos ese tiempo, hermanos, yo sabía que era un proceso y que se iba a cumplir lo que la Biblia dice, que cuando Dios da hasta los costales presta, ¿verdad? ¿En qué cita está? Cuando Dios da hasta que... Y hermanos, así fue, cuando Dios empezó a bendecir. Así que si alguno de los que estamos aquí estuviese pasando por cierta necesidad, ese no es el propósito de Dios. Te puede pasar, nos puede pasar. Y no solamente una vez, nos puede pasar otra vez. Pero es un proceso. La vida del Hijo de Dios, hermanos, y no es porque seamos algo, sino porque la misma palabra nos lleva a tener esos resultados al ser trabajadores, al ser hacendosos, al ser dedicados, al ser generosos, es que tú vas a tener la bendición de Dios suficiente. Y no solamente para que tú tengas, sino como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, cuando habla en toda esa parte del dar a los necesitados, a los pobres de Jerusalén, está hablando, diciendo que su propósito es darnos para que nosotros abundemos en obras de generosidad. Entonces, que Dios te bendiga, que su palabra sea de bendición para nuestras vidas. Dios espera que seamos trabajadores. ¿Cuántos dicen amén? Emprendedores y sobre todo generosos. Cuando Dios te dé, aparte de darle gracias, seamos generosos. Y nuestro Dios, que es fiel, cumplirá todas sus promesas que están para beneficio nuestro. Para la honra de Él, pero para beneficio nuestro. Así que yo te invito a que oremos. Yo quiero orar por cada uno de ustedes. Quiero pedir que el Señor esta palabra la acomode en nuestro corazón de acuerdo a la condición y necesidad de cada uno. Y sobre todo que Dios te bendiga. Te invito a ponerte de pie. Te invito a orar. Y con estos principios, Eli, con estos principios con los que han estado trabajando, van a terminar y van a poder seguir emprendiendo muchas cosas más, porque son los que emanan de esta palabra que es infalible. Amén. Padre amado, te damos gracias en esta hora, Señor, por la oportunidad de poder escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque es una palabra que Salomón dijo, Señor, escribió, que no dejó muchos indicios, detalles para poder entender la plenitud, pero que en nuestra búsqueda de querer encontrar la esencia de esta verdad que está aquí encerrada, podemos encontrar que tú, Señor, quieres decir algo que es para bien, que es bueno, que es de bendición. Y ponemos nuestra vida a la luz de tu palabra, de acuerdo, Señor, a lo que hoy has permitido que sea vislumbrado sobre nuestro corazón. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, en lo que necesitemos.
Tú conoces nuestro caminar, tú conoces nuestro levantarse y nuestro sentarse, nuestra entrada, nuestra salida. Tú conoces nuestro conducirnos en toda parte, en el trabajo, en la casa, con las cosas que nos has dado, el bien, el negocio que quizás has puesto en las manos nuestras. Tú conoces todo y tú sabes, Señor, Padre amado, si esta palabra es para hoy, para este día y para cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser personas que te glorifiquemos a través del testimonio de una persona honrada, hacendosa. Tu palabra dice, Señor, que nos ocupemos en nuestros negocios, para que tengamos para qué suplir nuestra necesidad y vivamos honradamente para con los de afuera, Señor. No solamente se trata de que estemos bien, sino que se trata de que cuando somos trabajadores damos un buen testimonio, honramos tu nombre, porque tú eres un Dios hacendoso, un Dios trabajador. Ayúdanos a hacer, si en nuestra vida hace falta poner atención a este aspecto, si en nuestra vida hace falta, Señor, tener esa fe para dar ese paso que quizás no se ha dado, para seguir emprendiendo, para emprender quizás de cero lo que no hemos hecho. Ayúdanos a tener esa fe, Señor, esa confianza. Tu palabra nos dice, Padre amado, que muchas veces le dijiste a tus siervos que no temieran y que avanzaran, como le dijiste a Josué. Le dijiste que harías prosperar su camino todos los días de su vida. Cuando esta palabra, la palabra de la ley, la palabra de la obediencia, estuviese en su corazón, meditando día y noche y haciendo de ella en todo momento. Padre amado, ayúdanos a ser personas que tengamos esa fe que nos pueda hacer creer y nos pueda hacer actuar. Pero sobre todo ayúdanos también a ser generosos. Ayúdanos a dar. Y que no nos duela, Señor, cuando nosotros tengamos que dar. Cuando vemos la necesidad, cuando vemos, Señor, eso que tú permites que nuestros ojos se abran más para poder ver dónde existe esa necesidad. Ayúdanos, tu palabra nos da promesa. Y no es por la promesa, Señor, sino por el amor que te tenemos a ti, por haber recibido tanto de ti, por la gratitud que hay en nuestro corazón, porque nos has bendecido tanto de muchas maneras que nosotros no podemos pagarte, pero queremos expresar nuestra gratitud haciendo lo que a ti te agrada, y una de esas cosas es dar, dando, compartiendo, dando al necesitado, dando al que está esperando una palabra, al que está esperando de nuestro tiempo, de nuestras destrezas, de nuestro sudor, de nuestros bienes. En el nombre de Jesús, que esta palabra quede ahí guardada en nuestros corazones, y aparte de bendecirnos a nosotros por el fruto que va a dar, te honre a ti, Señor. No vuelva vacía, sino que vuelva con gloria, con alabanza a tu nombre, Señor. Eso es lo que hoy te pedimos. Eso es lo que hoy pedimos, Señor, que sea en nuestro corazón como fruto, en nuestra vida como fruto. Yo te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí. Te ruego, Señor, que tu gracia y tu misericordia sea derramado sobre cada una de ellas, tus hijas, tus hijos, niños, jóvenes. Te pido, amado, que tú, Señor, ensanches su tienda de cada uno de ellos, que las estacas de su tienda se extiendan, Padre amado, para que haya más, para que quepan más, para que abunde más. Te pido, Padre amado, que de donde fluye la suplencia de necesidades no mengue como la harina y como el aceite, sino que siga dando lo necesario y aún más hasta que abunde. Te pido, Señor, que prosperes las manos de cada uno de tus hijos en su trabajo, en lo que hacen, sea en la casa, sea en el negocio, sea donde estén, sean donde tú les has dado la oportunidad de producir. Señor, bendice el fruto de sus manos y el resultado sea, Señor, abundante para bien. Te pido que bendigas las finanzas de esta iglesia a través de la bendición de los miembros de esta iglesia, a través de la fe de los miembros de esta iglesia y de la obediencia de cada uno de tus hijos. Bendice, Señor, la finanza de esta iglesia y haya lo suficiente, Padre amado, para ir más allá de lo que ellos han proyectado. Aún, Señor, más allá de lo que tiene que hacerse, sea tu bendición, Padre amado. Te lo rogamos
te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Sigue bendiciendo la vida de tu siervo Elí, de su esposa, de sus hijas. Sigue guardando la vida de esta familia, Señor, que te sirve. Sea tu cobertura como lo has hecho, Señor, en todo tiempo, de noche y de día, en la ciudad y en el campo. Sea, Padre amado, Señor, el fruto de su trabajo, el fruto de su esfuerzo, el fruto de la dedicación, el fruto de la diligencia que han sembrado, Señor, en el ministerio en abundancia para ellos. Y yo sé que cuando dé para ellos será de bendición para todos. Así sea, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Voy a dar la bendición arónica. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Señor, te damos gracias por esta hermosa reunión, por tu palabra, por tu presencia. Gracias, Señor, por estar con nosotros en esta mañana. Ayúdanos que podamos estar dispuestos para venir a orar. Guarda tu pueblo, Señor, que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros y la comunión de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.